Muy buenas noches a toda la comunidad, es un gusto saludarlos. Estamos aquí en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror. Mi nombre es Armando Morales, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy tenemos a una invitada, amigos. De hecho, es la primera vez que está aquí con nosotros. Ella es de por aquí cerquita de conmigo y nos va a contar unas vivencias muy interesantes. Es una muy querida amiga mía. Así que pues bueno, le doy la más cordial bienvenida. Amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Armando, buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es Oti Velasco y soy de aquí del estado de Jalisco, de Guadalajara. De Guadalajara, aquí cerquita de conmigo, amiga. Gracias, un abrazo. ¿Qué nos quieres contar? Pues bueno, primeramente saludo a toda la comunidad. Los invito a que te sigan, a que sigamos siendo esa gran familia que tanto nos procuramos y tanto te queremos. Gracias. Y pues sin más, pues empezamos. Mira, todas las cosas por las que yo he pasado, dentro de mi ignorancia puedo decirte que yo tuve varias situaciones así de cosas medias extrañas que no les di la importancia, pero cuando ahora sí que se me levantan las antenas o las alertas, cuando yo empiezo precisamente a escuchar tu canal. Uh-huh. Porque hay cosas que han narrado las personas contigo que a mí me llamaban mucho la atención de lo que a mí me sucedía. Me llamó la atención y es cuando como que despiertas a lo que tú no conoces y no sabes. Entonces, en realidad, pues mira, yo lo que les quiero comentar a todos, que para empezar yo soy una persona que desde los 7 años yo no tengo a mi madre. Me crié solamente con mi papá y pues ahora sí que como todos ahí es donde empieza nuestra historia, ¿verdad? Mira, falta mi madre en el mes de junio, cuando yo tengo los 7 años más o menos, y mi padre es originario de Talpa y es hijo de un español que tenía su hacienda precisamente allá. Al faltar mi madre, pues lo típico de los padres de antes, ¿verdad? Al verse solo sin su esposa, pues agarró a sus hijos y nos llevó a la hacienda de mi abuelo, puesto que aparte de que mi abuelito ya estaba solito, ya no estaba mi abuela con él. Yo tenía 2 tías en ese tiempo que nunca se casaron, que eran señoritas de su casa, las historias que había antes, ¿verdad? Sí. Entonces yo soy hija de un matrimonio de 4 hermanos, soy la mayor. Y pues como antes se suscitaba, ¿verdad? Muchas de las veces por ser la mayor y por ser mujer, pues le toca a uno vivir algunas cosas que los papás te imponen en su desconocimiento. Pues ya pues nos fuimos a la hacienda de mi abuelo, ya después duramos ahí desde el mes de junio como hasta marzo del siguiente año. Te estoy hablando del año 1974 por ahí. Oye, okay. 1974, porque yo soy una persona que ya en un brinquito así tengo los 60. Ajá. Entonces, fíjate que curiosamente lo primero que te quiero comentar son historias muy pequeñitas de cosas que me pasaron de niña, que pues como tú te podrás dar cuenta, una niña de esa edad pues no sabe de nada más que de jugar y de cosas que le espantan prácticamente. Entonces la situación de las cosas paranormales que a mí me suceden sin tener que ver nada con lo que se me dio ya de jovencita y de adulta, empieza ahí. Mi madre falta, mi padre nos lleva a la hacienda de mi abuelo, duramos allá del mes de junio, te digo, del año 74 a marzo del año 75, regresamos. Pero cuando nosotros regresamos a Guadalajara, porque yo soy de aquí de Guadalajara, todo el tiempo he vivido sobre la zona, pues regresamos y al momento de regresar, nosotros no regresamos a la casa donde nosotros estábamos en vida de mi madre. Yo no sé, ya ves que cuando uno es niño no te dan explicaciones, ni te piden autorización, ni nada. Uno como niño hace lo que el papá te dice y no pasa de ahí. Entonces, regresamos de la hacienda de mi abuelo y curiosamente, fíjate lo que te digo, que nunca regresamos a la casa donde vivíamos con mi madre. Regresamos a una casa del mero centro de Guadalajara,
a cinco calles de espaldas de Catedral precisamente. Ya, Y ok. al regresar ahí, pues imagínate nada más cómo son las casas del centro. Prácticamente yo te puedo decir que lo primerito que yo recuerdo haber vivido de algo así extraño, que en tus pensares como niña no le ves más, pero sí te genera miedo, es que mi papá, cuando nosotros regresamos, te digo, llegamos a esa casa y yo recuerdo que el día que llegamos a esta casa, nos recibieron un par de personas que yo deduzco por su comportamiento ahora de adulta que eran matrimonio, que estaban relativamente jóvenes. Ujú. Llegamos, ellos nos abrieron la puerta, saludaron a mi padre, nosotros nos pasamos, pues imagínate 4 chiquillos, que yo era la mayor, pues mi hermana la pequeña era una bebé. Platicaron y todo, ya nos saludaron, se despidieron y desde el momento en el que ellos se van, pues ya nosotros quedamos en la casa. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es que cuando nosotros llegamos, la casa, esa casa era muy grande. La casa tenía habitaciones sin nada, con puertas sin llave, pero había otras que tenían llave y había una área que era contigua a lo que era la cocina y el comedor, que tenía varios muebles ahí, Ujú. pero la puerta era de cristal, de esa, con terminado en madera, y pues uno veía hacia adentro, pero la puerta tenía llave. Entonces, pues de lo que recuerdo es que ese día llegamos, se despiden estas personas, nosotros nos quedamos ahí, y recuerdo que era temprano ese día porque había sol, y ya cuando las personas se despiden, pasa un momento y esa casa, fíjate, tenía un patio central y tenía una fuente. Ajá. Y nosotros pues llegamos como niños, ya se retiran las personas, se despiden de nosotros y como se acostumbraba, ¿verdad? Educados, bien portaditos, ni metiéndose en pláticas de adultos ni nada. Ujú. Nos sentamos alrededor de la fuente, ya mi papá se quedó un momentito con nosotros y yo recuerdo que el día que llegamos a esa casa, ahí en un corredor que tenía central la casa, ellos se despiden de nosotros, se despide mi padre, se van, nos quedamos ya todos solos con mi papá, sus 4 hijos, yo siendo la mayor, y nos sentamos en la fuente y recuerdo que ese día pues era temprano, te digo, había sol, nos quedamos un rato sentados en la fuente, acto seguido pasa el tiempo y de repente tocan a la puerta, va mi papá a abrir y entonces era una mudanza con las camas, Ujú. como tal, llegaron con las camas, las depositaron en uno de los cuartos que te digo que no tenían llave, que estaban abiertos y nada, y pues prácticamente así pasó ese primer día. Al pasar el siguiente día, pues ya mi papá tenía que hacer sus actividades, y pues nosotros solos, entonces mientras él nos conseguía una niñera para que nos cuidara, pues lo típico de antes, por eso te comentaba que yo soy la mayor y que le dan a uno responsabilidades, Ajá. pues que uno en su edad y en su manera de aquellos ayeres, pues no tenías más que otra más que tener acatamiento y obedecer, porque mi papá al día siguiente se levanta temprano y ya me dice, hija, dice, te encargo mucho a tus hermanos, dice, porque yo tengo que arreglar unos asuntos. Ujú. Y desde en ese momento, él se va y yo me quedo a cargo de mis hermanos. Te digo, como te comento, mi hermana, la pequeñita, pues prácticamente era una bebé, tenía 1 año y algo de meses. Yo tenía cumplidos 7 años. Entonces, pues fíjate que se va mi papá y yo nomás recuerdo que me dijo, te encargo mucho a tus hermanos, hija, ten mucho cuidado. Y yo, pues sí, me dio la llave, fíjate, me dio la llave de la puerta de la calle. Esa casa no tenía reja, la puerta era directamente a la calle, a la banqueta. Ujú. Son de esas casas de antes que les ves la puerta enorme y las ventanas enormes. Ay, no, si todo era una casa enorme, o sea, en altura, en tamaño, en un corredor que estaba a la entrada de la calle. Te describo lo del corredor porque eso es lo importante de la situación en esa casa, Bien. de que te describo la casa, fíjate, tú llegabas de frente, viéndola de entrada a la calle, tú llegabas y la puerta estaba al centro de la propiedad. Ajá. A los lados estaban ese par de ventanotas que sigue habiendo todavía en algunas casas, con su reja y su arco de madera, y al abrir tú la puerta era un corredor muy largo porque los cuartos eran enormes, o será que porque yo estaba muy niña se me hacían enormes, todo enorme. Ajá. Entonces
tú llegabas y abrías la puerta y tenías que pasar por ese pasillo que a tu lado derecho y a tu izquierda eran dos habitaciones muy grandes que las ventanas daban a la calle y también tenían una ventana hacia el corredor central y tenían su puerta que salía hacia lo que era el patio central de la casa donde estaba esa fuente. Que esos dos cuartos estaban cerrados con llave y las cortinas de los cuartos y todo. Entonces mi papá se va. Al día siguiente que se da la situación, al llegar a esa casa, mi papá se va, me encarga a mis hermanos y pues él se va a sus haceres. Y así pasaron varios tiempos. Mi papá se dedicó a buscarnos nana, pero pues no sé, las personas de esos ayeres cuando llegaban a la casa y con mi papá y nos veían y decían, no, pues 4 niños y nana sí, pero no había mamá, era como, pues, yo supongo que se les hacía muy difícil o muy pesado, porque una cosa es contratar una nana para cuidar niños, a que no hay ni mamá, no hay nada, y fíjate, la situación de retomar eso y de comentarte de ese pasillo y de los cuartos y de la vagancia de mi hermano es porque un día, no sé cuánto tiempo, no te puedo decir cuántos meses pasaron de que mi papá estuvo buscando la nana que se hiciera cargo de nosotros y pues no, simplemente nadie se quedaba. Y así no sé qué tiempo pasaría, qué meses pasarían. He dado caso es que un día, mi hermano que era tan tremendo, te digo, un día de repente yo oía ruido en uno de esos cuartos que estaban al lado del pasillo que tenía el ingreso de la casa a la calle. Y yo le hablaba y le hablaba y le hablaba a mi hermano y no me respondía. Y yo a grito abierto le buscaba y le buscaba con la beba de la mano. Mi hermanita apenas caminaba, tenía años y meses. Y nada, y de repente yo no lo veo salir de uno de los cuartos esos de que estaban con llave. ¿Sí? Y lo veo que sale, no lo vas a creer, yo me sorprendí porque sale con una sonrisa de guasón, el poca vergüenza, que yo me quedé y yo dije, pero lo vi salir porque ese pasillo, haz de cuenta, tenía el cuarto que si tú venías de la calle de tu lado derecho, daba al corredor del patio central donde estaba la fuente, pero no tenía ninguna escuadra en L, pero el que te quedaba en la esquina, como el hacía cerrada con el cuarto de a un lado del centro del patio, que era donde nosotros teníamos todas nuestras cosas, donde nos pusieron esas camas, hacía como un mini pasillito oscuro. Entonces de ahí lo vi salir y lo vi bien sonriente, pero lo vi con un frasco de golosinas, abrazado de esos frascos de vidrio del tamaño donde ahora te dan las mayonesas de plástico, como de unos 3 kilos. Lo vi salir con ese frasco abrazado lleno de golosinas, risa y risa, y ya cuando lo vi salir de ahí, yo me quedé, pues, no te digo que asustada ni alarmada, pero sí admirada de que yo dije, ¿de dónde sacó eso? Y es cuando yo le digo, ¿de dónde sacaste ese frasco? ¿De dónde sacaste esas golosinas? Y me dice, pues él en su inocencia, no sé, o en su vagancia que él tenía, me dice, de ese cuarto, y me señala el cuarto que te comento, que tenía ese espacio oscuro, que era donde hacía espacio, como en L. Y le digo, ¿pero cómo te metiste ahí? Me dice, bien fácil, yo nunca me supo explicar cómo fue que abrió la puerta, se metió, y todavía la cerró, pero eran de esas puertas, si tú recuerdas, aquellas puertas que tenían la ventana integrada, que hacía así como L. Sí, ya sé estaban en punta. Aparte de que cerró la puerta, él dejó la ventana esa de emparejada porque se podía meter la mano para abrir la puerta por un lado. Entonces yo asustada dije, ¿y ahora los dulces de dónde? Ya me dijo que los había sacado de ahí y yo dije, no, pues imagínate, o sea, uno dentro de su infancia y su ignorancia de todas maneras, uno dice es que son cosas ajenas, sabíamos que teníamos que respetar y más mi susto cuando digo, ¿cómo hizo? Que yo sabía que esas puertas tenían llave, estaban cerradas, ¿cómo hizo para abrir? Entonces cuando yo le digo, ¿dónde estaban? Y luego ya me dice, pues allá adentro te estoy diciendo, me dice. Y yo me quedé, le digo, ¿sabes qué? Le dije, ¿ahora cómo los vas a regresar? Le digo, porque yo dije, yo le voy a comentar a mi papá. Entonces, pues así quedó. Y ya yo le dije, ¿y ahora qué le vamos a decir a mi papá? Y luego todavía riéndose me decía, ¿no quieres
Y yo le decía, no, porque eso no lo debiste haber tomado, eso no está bien. Y él risa, ay, pues si tú no quieres, yo sí. Y él se seguía masticando los dulces. Pues total, que fíjate que ya pasó el rato, no lo hice, y yo no me había percatado que la ventana estaba entreabierta. Dije, no, pues cerró, ahora cómo los regresamos. Y él no me decía nada, fíjate. Entonces resulta que ya pasa el rato y yo decía, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, yo con el temor de que llega tu papá le vas a decir, pero así como le va a ir mal a él, me va a ir mal a mí porque no tuve el cuidado, no estuve al pendiente. Entonces ya pasó el rato y total que empieza a oscurecer. Fíjate, en ese tiempo mi papá trabajaba exactamente, ahora es Suburbia, pero anteriormente fue Galería y anteriormente fue Casa Chalita Modas. Ahí era donde mi papá trabaja. Pues yo cuando empecé a ver que empieza a caer la tarde, yo estaba bien asustada, dije, va a llegar mi papá o sea, y a pesar de que si mi hermano no hubiera dicho nada y obvio que no iba a recibir a mi padre con el frasco de golosinas, lo pudo haber dejado en cualquier lado, mi papá no se iba a dar cuenta, pero uno en su inocencia y como te educaron y los conceptos que tenías, pues yo era de que pues le voy a decir a mi papá lo que pasó. Recuerdo que empieza a caer la tarde y mi hermano, pues él contento con su frasco de golosinas todo el día, y yo también temerosa de que se le fuera a quebrar, no me lo quería dar. Entonces pues total que se lo dejo, anda para ir bajo con él, y ya cuando empieza a caer la tarde dije, no, pues ya no tarda en llegar mi papá, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Y pues no, al final de cuentas, fíjate, llega mi papá y yo llegaba, hola hijos, ¿cómo están? ¿Cómo se portaron? Saludábamos y todo. Y ya llega y ¿cómo están? ¿Todo bien? Y ya pues así como que, oiga, le quiero decir algo, ¿verdad? Ya me dice, dime. Le digo, pues aquí, le digo que aquí Armando, le digo, pues no sé, le digo, trae un frasco de dulces, y yo le digo y me dice que lo sacó de ahí. Pues ¿cómo crees que nos fue? Los papás de antes, sí, no creas sí, que, sí. Ay, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Entonces, ya le digo yo eso, porque para esto lo recibimos, nos saludó, lo saludamos, y todo el mundo se desapareció, y yo me di mi tiempo, y ya luego fue, oiga papá, pues le quiero platicar esto, ¿verdad? Ya le digo, y en cuanto le comento, a ver Armando, ven para acá, y ya el chiquillo salió de donde andaba, y luego le dice, a ver hijo, ¿qué pasó? Dice, me acaba de decir su hermana que usted traía un frasco de golosinas. Ajá. Y me dice su hermana que cuando le preguntó, lo sacó de allá, y ya pues nomás se quedó cabizbajo, agachado. Él es güero, se puso rojo de su cara, se agachó, y ya dice, no, pues esto no se hace. Y ya nada más mi papá me dijo, ¿y usted no estuvo al pendiente? Le digo, no, pues es que yo andaba imagínate una casa grande donde tú agarrabas una beba y andabas detrás de la otra, uh-huh. Y el otro que parecía chiva loca que no andaba contigo, pues en sus andanzas de él, pues de repente cuando yo me di cuenta no supe ni cuándo lo hizo ni cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces al mi papá yo decirle eso, me dice, ¿y usted no se dio cuenta? Le dije, no, es que yo andaba por allá, le digo, con la niña y así y así. Me dice, muy bien, me dice, retírese por favor. Y no, sí, con permiso, ya yo me voy. Y no, pues yo dije, no, pues que pase lo que tenga que pasar. Ya dije, pues ahora sí que siente uno como que la sangre se te cae a los talones, porque dije, ya la hizo, a mí no me va a decir, no me va a hacer nada. Claro. La cosa es con el hermano, ¿verdad? Entonces pues ya yo me retiré, y ya se quedó con él ahí en ese corredor que te describo, precisamente al lado de sus cuartos. Entonces ya pues yo nada más recuerdo que yo ya hablara a mi papá con voz fuerte, ya al rato el otro viene, ya venía todo lloroso, pero nunca le vi el frasco de dulces, ni cuando se lo dije a mi padre, ni cuando lo regaña, no volví a ver el frasco de dulces, créemelo. Y así quedó, o sea, ya lo regaña y luego ya me habla, y ya yo llego, ya lo veo con sus ojos rasos, bien rojo de la cara, y ya me dice, hija, me dice, ya le dije a su hermano que hizo eso que hizo, no estuvo bien, que no lo va a volver a hacer, que tiene que respetar, pero que usted también tiene que estar al pendiente. ¿Entendido? Yo, no, pues sí, dije, no, pues en ese momento tú dices, ya la libré, porque a mí no me hizo más, no me hizo nada, sí. Ni siquiera fue, como que ese fue el regaño, pues. Y total, te digo, yo nunca volví a ver los dulces ni nada, y yo no, te digo, en ese momento yo no me di cuenta de que había dejado esa ventana abierta. Entonces pasan los días,
y como no sé, ya ves, yo pienso que así como somos los niños que se nos hace fácil o se le olvidó la advertencia a mi papá o el regaño, pasan los días y te comento que eso se dio en todos los meses que estuvimos solos, que no nos contrataba mi papá niñera porque nadie quería quedarse con nosotros. Entonces no sé qué tanto tiempo pasó de esa primera vez a la siguiente vez que yo vuelvo a encontrarlo en el corredor, sentado en la sala que había en ese corredor, pero esta vez traía en sus manitas golosinas, pero traía un puño de monedas. ¿Monedas? ¿Cuántos años tenía el chiquitín en ese momento? Le llevo 2 años y medio. Si yo tenía los 7, él a lo mucho tenía casi los 5. Ok, adelante. Entonces, te digo, yo cuando ando por allá y regreso, lo veo sentado, pero bien plácidamente, en la sala de ese corredor que te digo que daba al patio central, en la manita un puño de los mismos dulces, comiéndoselos, pero a un lado, en donde él estaba sentado, volteo y tenía un puño de monedas. Fíjate, yo en mi ignorancia no te puedo decir qué monedas eran ni de qué eran. Lo que sí te puedo decir es que no eran monedas corrientes usadas en el tiempo. Entonces yo volteo, lo veo y yo me quedé. Cuando a mí lo que me llamó la atención fue verle el puño de dulces de la mano que se estaba comiendo, y al acercarme le dije, ¿de dónde sacaste esos dulces? Y luego me dice, ya sabes de dónde. Ajá. Y yo dije, ay, otra vez, ¿verdad? Dije, ay, otra vez, ¿verdad? Y al voltearlo hacia, lo veo en el sillón, que era una sala como tipo jardín, de esas tejiditas de antes. Le veo el puño de monedas y es cuando le digo, ¿de dónde sacaste eso? Y es cuando me dice, de ahí, y me señala ese mismo cuarto, pero esa vez tenía la puerta entreabierta, esa vez no había cerrado la puerta. Y yo le dije, pues, ¿qué tú no entiendes? Mira, nos van a regañar, y mira, eso no es tuyo. Y yo así en calidad de hermana mayor, no, a pesar de que era una niña, yo le digo, ¿sabes qué? Vas a tomar eso y lo vas a regresar de donde lo tomaste. Y el otro así bien bien ligerito, risa y risa, me dice, sí, hombre, ahorita las regreso. De todas maneras, de al cabo ni las quería porque no me las puedo gastar. Ajá. Y yo así de... Entonces, pues lo regañé, le dije, y ya me quedé parada ahí hasta que no lo vas a creer. Me tuvo parada hasta que le dio la gana, se levantó, cogió el puño de monedas, se las echó a la bolsa del pantalón, todas, y se mete al cuarto con una confianza y una ligereza que yo dije, oye, aunque era un cuarto, si tú ubicas la situación de esas casas, era como una casa chiquita, el cuarto. Resulta que yo lo hago que se levante y lleve las monedas y se mete al cuarto, y es cuando yo me percato que la puerta la dejó entreabierta, porque él se levanta, abre la puerta y se mete, y yo cuando me quedé dije, ándale, se mete, sí dejó las monedas, los dulces no los dejó, y al momento de que él se mete y se tarda, yo siempre así, mira, no te sé explicar en el momento que yo sentía, que yo desde el momento en el que yo lo veo que él se mete con esa confianza y con esa ligereza, como quien se metía a cualquier parte del cuarto de la casa de nosotros, el uso que teníamos, yo cuando me acerqué y iba a la puerta porque se tardó, yo sentí algo muy raro en el pecho. Ajá. Que no me dejaba arrimarme a la puerta. Entonces fíjate, él se deja las monedas. Yo nunca vi ese cuarto porque nunca me animé a arrimarme desde el momento en el que él salió. Él va y deja las monedas, sale con la manita todavía con los dulces que se andaba comiendo, le da el cerrón a la puerta, y es cuando le dije, ¿cómo te metiste? Y me dice, es que el otro día que me metí, dice, mira, dejé la ventana abierta porque de ahí si yo meto el brazo se puede abrir la puerta. Dije, mira, listo. Entonces es cuando yo me doy cuenta que la primera vez no sé cómo abrió la puerta, el caso es que deja esa ventana abierta, deja las monedas, cierra la puerta, y te digo, yo nunca tuve el valor de acercarme ni nada. A partir de ese día, que era mediodía, lo tengo muy presente porque estaba un sol muy fuerte que alusaba todo el patio central. Uh-huh. Llega la tarde y yo, mira, esa sensación que yo tenía de haberme acercado sin haberme asomado al cuarto, a la puerta, eso que yo sentí en el pecho, a partir de ese día jamás se me quitó. Oh.
llega, fíjate, empieza a caer la tarde, él se mete bien ligero, deja su travesura, se sale, cierra la puerta y la ventana quedó abierta. Y te digo, como yo no tuve el valor de acercarme, no fue ni cierra la ventana ni nada, nomás le dije, ¿sabes qué? Le dije, le voy a decir a mi papá. Y ya me dice, no le vayas a decir, porque mi papá, imagínate, si ya había hizo su travesura, ya le habían advertido y lo vuelve a hacer, sí, ¿cómo claro. crees que le iba a ir? Porque le habían advertido, ¿verdad? Entonces, pues ya nomás se me queda viendo y ya con sus ojos me afiguro yo paraguasa como el gato con botas, ¿verdad? Con su cara de misericordia. No le vayas a decir a mi papá, mira, no le vayas a decir a mi papá. Y yo confiada en que dije, no, pues sí, si ya le advirtieron y eso, dije, a lo mejor también a mí esta vez sí me va a ir mal porque no estuve al pendiente. Claro. Total que, pues el hermano me convence, no le digo nada a mi papá, pero fíjate, a partir de ese tiempo, de ese momento, yo todo el tiempo traje esa situación que sentía en el pecho y empezó a caer la tarde, y nomás empezó a caer la tarde, y yo sentía eso en el pecho que no sabía qué era, y yo tenía tanta situación de eso que sentía, que fue la primera vez en esa casa que lo que yo hice fue agarrarlos a todos e irnos a la cocina, que era una cocina muy grande con comedor. Prendí la tele y dije, los voy a entretener, con algo los tengo que entretener para que no se me vayan de aquí, porque yo no quería andar detrás de ellos por la casa. Ajá. Entonces, les prendo la tele, nos quedamos en la cocina hasta que llegó mi papá. Mi papá, fíjate, mi papá siempre usó ropa de vestir y usaba de aquellos mocasines que tenían como una suela como de piel, creo que se llama baqueta. Sí. Que a la hora de ir caminando suena, que parecen tacones de zapatillas de señora. Y yo recuerdo que ese día pues me los llevo todos a la cocina. En cuanto empieza a caer la tarde, ya no les prendí la tele ahí de la cocina del comedor que estaba, porque eran casas, era la cocina pero tenía la mesa y aparte pasabas un pasillito y estaba el comedor principal con unos arcos muy bonitos con vitrales de madera, pero pues yo me lo llevo a la cocina, nos quedamos en la mesa de ahí, les prendo la tele y ya resguardo que nadie sale, y yo para no andar con ellos en la casa, de eso que yo sentía. Ese es un pequeño relato, así que yo ahora que estoy grande, yo pienso que a partir de ahí a mí se me despertó toda la situación de lo que he vivido, porque a los días siguientes de ese día, nadie salió de la cocina, llega mi papá, ¿y qué están haciendo aquí? Y yo le hice caso al hermano, mi padre nunca se dio cuenta de que él hizo lo que hizo esa vez. Ajá. Nos saluda, cómo se portaron bien, vénganse, nos agarraba y nos llevaba a la panadería por la leche, de aquella leche de frascos de vidrio San José. Sí, me acuerdo, cómo no. Llegaba y cómo están hijos, cómo se portaron bien, y pues él seguía buscando nanas y nadie se quedaba. Ya nos tomaba, íbamos por el pan a leche, cenábamos, platicaba con nosotros, veía sus noticias o el periódico que no faltaba y todo el mundo a dormir, y los días se repetían. Como teníamos esa situación y yo al cargo de mis hermanos, y te digo, yo era de esa edad y el otro el kinder, pues prácticamente regresando, cuando se dio lo de mi madre, que fue en junio, ya al quedarnos en el pueblo con mi abuelo en su hacienda y regresar, prácticamente nosotros ya no estuvimos en la escuela. Yo perdí ese año de estudio porque al llegar el marzo, pues el ciclo escolar empezaba en septiembre, ya no fui a la escuela, cuido a mis hermanos y nadie iba a la escuela. Entonces todo el tiempo estábamos en la casa, solos, mi papá en su asunto, contratando a nana, nadie se quedaba y nosotros solos. A partir después de que se dio eso, del frasco y de las monedas y los dulces, yo todos los días nomás empezaba a caer la tarde y empezaba a sentir esa angustia en el pecho que no me dejaba estar en paz. Ajá. Y se me hizo hábito y costumbre. Vámonos a la cocina, les prendía la tele, llegaba mi papá y nos encontraba ahí. Los primeros días sí se le hizo extraño porque luego me decía, hija, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están aquí? No, estamos viendo la tele, pero pues yo hasta ahí, ¿verdad? ¿Dónde va haciendo la sorpresa? Te comentaba yo de los zapatos, porque un día yo tenía llave de la casa, mi papá me daba llave y yo para no extraviarla, ¿qué crees? Me acabé colgando la llave a manera de collar. Ajá. En el cuello con un lazo para no extraviarla, y porque una vez que la dejé en la cocina, mi hermano la agarró, abrió la puerta y se me salió a la calle y lo alcancé en la siguiente esquina de la casa. Fue otro susto que me puso este muchacho. Entonces, por esa situación, yo siempre cargaba la llave colgada en el cuello con un listón, y pues mi papá tenía su juego de llaves. Pues mira, no sé qué tiempo pasó ni cuántos días pasaron del día ese que te comento de las monedas, y yo llegaba a la tarde
y todo el tiempo regresaba esa situación en el pecho que no se me quitaba. Me lo llevo a la cocina, pues no lo vas a creer, que un día empieza a caer la tarde, me los llevo a la cocina y ahí nos oscureció y de repente yo estoy bien segura, pero mira, bien segura de que yo escuché, te hablaba de los zapatos que usaba mi papá. Yo escuché los pasos de mi papá entrar de la calle por todo ese corredor y yo sentía, yo cuando escuchaba que mi papá, la puerta no la escuchaba porque era una casa muy grande. Fíjate, para yo poder estar donde estaba con mis hermanos era todo el corredor que llegabas de la calle, era el patio central, un pasillo que dividía el comedor principal y la cocina, y todavía estaba más grande la casa. Entonces yo lo que escuchaba eran los pasos de mi papá en el corredor al llegar, más no escuchaba la puerta cuando él abría. Y luego pues con la tele y con los niños ahí. Pues mira que no sé cuántos días pasaron. Total que un día yo estoy con ellos en la cocina y yo empiezo a escuchar los pasos de mi papá y ya haz de cuenta que cuando yo escuchara llegar a mi papá, yo sentía un alivio tan grande eso en el pecho que sentía, decía, ya llegó mi papá. Pues ese día yo tengo bien presente que escuché los pasos y yo dije, ya llegó mi papá, y pasa un rato y nada de papá. Entonces yo me quedé, dije, pues yo esperaba ver llegar a mi papá y nada. Y ya nada más me asomé de la cocina al pasillo que te digo que divide el comedor principal de la cocina, sí. Y ya me asomé, dije, no, pues no, mi papá no. Y no sé, empecé a sentir un escalofrío, no sé, en mi infancia, la edad que tenía, no te sé explicar bien qué era lo que yo sentía, pero yo empecé a sentir un escalofrío, un frío que me recorría todo el cuerpo, y dije, no, pues no era mi papá. Me regreso a la cocina y fue nada más asomar la cara, nada más saliendo al pasillito para voltear hacia el corredor de la entrada principal. Y nada. Me regreso a la cocina, yo sigo ahí y eso que yo sentía no se me quitó. Pasa un rato y al final escucho otra vez pasos, era mi papá. Sí. Entonces, y como se portaron, y fíjate, yo nunca le dije nada a mi papá, nunca le dije nada. Pasan los días y haz de cuenta, pasa ese día de los pasos que yo escucho y no le digo nada a mi papá. 1 o 2 días, no sé cuántos pasarían, y vuelve a llegar la tarde y eso era repetición. Haz de cuenta que era como repetir la película todos los días. Empezaba la tarde, yo empezaba a sentir esa opresión en el pecho y me lo llevaba a la cocina hasta que regresara mi papá. Ya salíamos con él a donde tuviéramos que ir, pero no salíamos de ahí. Entonces fíjate que pasan los días y después de esa primera vez que oí esos pasos, pasan 2, 3 días, vuelvo a oír los pasos, pero fíjate que la segunda vez ya eran unos pasos como con más, como cuando dejas caer el pie con más fuerza, o sea, más contundentes. Sí, sí. Y se oían, sí se parecían a los primeros pasos que yo pensé que era mi papá, pero a los días de la primera vez que yo escucho ahora sí yo te puedo decir, ahora con mi madurez, que lo que yo primeramente escuché eran pasos parecidos a los mocasines de mi padre, pero la segunda vez que yo escuché esos pasos, ya estoy bien consciente ahora en mi madurez de la edad que tengo, que eran como tacones, ya no eran pasos de zapatos de hombre, eran como tacones de cuando dejas tú caer el pie fuerte al pisar. Ajá. Entonces yo escucho esa vez y yo esa vez sí, de plano, la segunda vez yo dije, no son los pasos de mi papá. Yo cuando empiezo a llegar la tarde, me los llevo a la cocina, les prendo la tele esperando a mi papá, vuelvo a escuchar esos pasos, pero ya eran como tacones, o sea, tacones de fuerte. Pero ándale que los escuché, mira, pero lo tengo bien presente, toda mi vida lo he tenido presente, que yo los escuché, que venían por todo el pasillo ese, pero aparte de estar caminando en el pasillo, se oía que caminaban por el corredor enfrente de ese par de cuartos que te estoy yo hablando. Entonces yo decía, no, yo empecé a sentir aquella sensación de escalofrío, de frío, de lo que sentí en el pecho, y dije, no, ese no es mi papá. No, al contrario, me fui y le subí el volumen a la tele y me quedé bien pegadita a mis hermanos ahí en la mesa donde estaban sentados viendo la tele. Y fue tal la situación de esa vez que yo esa vez sí le dije a mi papá, le dije, oiga papá, ya cuando llegó y todo eso, saludamos, nos fuimos, regresamos. Recuerdo que esa vez era mediados de semana y no le dije sino hasta que el domingo él amanecía con nosotros,
yo le dije, oiga papá, fíjese que el otro día pasó esto, yo escuché, sí hija, me dice, mira, pero fíjate que yo en ese aspecto tengo que agradecer a mi papá, porque él pudo haber dicho, estás imaginando, son ideas tuyas, pero pues no, o sea, yo al decirle a mi papá, yo vi que cuando yo le comento esa situación y le hago remembranza de la primera vez, sí. Mi papá me oyó con mucho detenimiento y me dijo, sí hija, dice, ¿y qué? Le digo, no, pues es que yo oí pasos y pensé que era usted, pero el otro día pasó esto y no se oían diferentes. Sí, me dice, ¿y dónde andaban esos pasos, hija? Me dice, ya le digo yo, no, pues los oí en el corredor de la puerta de la calle. Le digo, ¿y se andaban caminando aquí? Le dije, ya no me asomé, y se quedó, me dice, muy bien. Pues así queda esa situación. Estoy hablando de un domingo. Al decir 2-3 días, llega mi papá de trabajar y atrásito de él llega aquel par de muchachos que te deduzco yo que son los esposos, cuando nos recibieron en la casa la primera vez que llegamos, porque llegan, timbran, mi papá les abre, se sientan en el corredor a platicar. Entonces ya total de cuentas que llegan, nos saludan, y ya me dijo mi papá, hija, me dice, vaya a la cocina, dice, traiga una jarra de agua. Y yo, no, sí, vengo con la jarra de agua, los vasos, les dejo yo la jarra de agua con los vasos ahí en el corredor, ellos se ponen a platicar y yo me pongo a jugar con mis hermanos ahí en el mismo corredor. Ya platicaron un momento y entonces en ese momento se levanta el muchacho, se mete las manos al pantalón, saca llaves y abre el segundo cuarto, que es el que te digo que tenía totalmente el frente descubierto al corredor del patio. Abre, y ese cuarto yo sí lo vi, porque él al abrir le dice, dice, esto necesita ventilarse. Abre, y al abrir, pues son puertas bien grandotas, las abre, de aquellos muebles, Armando, de aquellas recámaras tan bonitas, con una colcha de seda tan bonita, que yo nada más así cuando abrió, dice, dice, esto ya necesitaba ventilarse. Y pues uno está que no estás, pero sí estás. Yo nomás recuerdo que así discretamente volteé a ver el cuarto y yo lo tengo bien presente. Se me hizo una recámara tan bonita. Sí. Así de esas tipos películas donde te ponen el sillón para que te sientes, la cama con su toldo y todo muy bonito. Y ya le dice, el muchacho se llama Alfredo, le dice a mi papá, Pedrito, dice, ¿sabe qué voy a hacer? Dice, pues le voy a decir ahorita a mi esposa, ahora la muchacha, dice que le voy a dejar la llave, dice, para que de vez en cuando, dice, nos haga el favor de abrir el cuarto para que esto se ventile. Pero fíjate que en ese momento nunca abrieron el otro cuarto. Entonces te digo, pero era a pesar de que los cuartos estaban hechos en forma simétrica, no se percibían, aunque tú estabas afuera, yo no los percibía de la misma manera. Entonces le dice eso el muchacho, y cuando ya le dice el muchacho a mi papá, le dice, Pedrito, dice, le voy a dejar la llave, dice, pero no sé si dejarle la llave del otro cuarto. Y mi papá le dice, pues como tú veas, Alfredo, le dice, no pasa nada, dice, como tú decidas, está bien. No, pues sí, le dice, total de cuentas, que yo nunca supe si le dio las llaves o no. Lo que sí es que platican eso, deja el otro cuarto, nunca lo abrió, que era de donde mi hermano sacó las golosinas y las monedas, nunca lo abrió. El otro sí lo abrió, lo dejó abierto, se volvió a sentar, siguieron platicando, y es cuando yo después a la larga entiendo, porque le dice mi papá, le dice, oye Alfredo, fíjate que te quiero comentar algo. Y le dice, dígame Pedrito, dice, fíjese que el otro día mi niña me dijo que mi hijo abrió ese cuarto y sacó unas golosinas de ahí, o sea, lo de la primera vez. Sí. Y le dice, el muchacho, sí Pedrito, dice, y yo lo regañé porque él sabe que eso no debe ser, pero yo no recuerdo, francamente te lo digo así, yo no recuerdo en ningún momento que le haya él dicho a mi papá y cómo abrió la puerta, o cómo fue que la abrió, o de dónde los agarró. O sea, fue nada más ese comentario. Y le dice mi papá, pero ya lo regañé y le dije que eso no se hacía, que no lo volviera a hacer, que esas cosas que estaban ahí son ajenas y que él no las debe de tocar. Y le dice el muchacho, yo pienso que a raíz del comentario de mi papá es cuando el muchacho le dice a mi papá, no se preocupe don Pedrito, dice, no pasa nada, dice, lo que pasa es que ya ve que mi mamá, aunque no tenía la necesidad, dice, ya ve que ella sacaba su mesita para vender sus dulces,
para tener contacto con los niños, ya ve que le gustaban mucho los niños, y yo, o sea, uno, lo típico, ¿verdad? Uno chismoso que es de niño y imprudente, que andas acá jugando, pero estás atento, y cuando yo dije, no, pues, sobre todo cuando oigo que le empieza a comentar la vagancia de mi hermano, puse atención por eso. Entonces, cuando el muchacho le dice eso, le dice mi papá, ay, Alfredo, dice, pero todo me da pena, dice, pero, dice, tomo te comento, por si en algún momento, dice, tú ves que hay alguna cosa movida del lugar, dice, pues mi niño fue el que abrió, dice, y tomó las golosinas de tu mamá. Y es cuando el muchacho le dice, no, Pedrito, ¿sabe qué? Dice, no se preocupe, dice, yo le he dicho a mi esposa, dice, que yo creo que todo lo que hay ahí de mi mamá, dice, yo creo que ya deberíamos de sacar todo de ese cuarto, dice, ¿para qué lo queremos ahí? Y dice mi papá, pues tú sabrás, le dice, mira, dice, yo te agradezco que me hayas rentado la casa, dice, pero pues en la situación de que tú ibas a tener ocupados esos espacios, dice, en eso quedamos y uno tiene que respetar, dice, pero pues como tú gustes y cuando tú dispongas, me avisas, dice, y si tú quieres sacar las cosas, no hay problema. Y ya le dice el muchacho, pues déjeme ver con mi esposa, ya ve que ella no quiere deshacerse de las cosas que están ahí que tenía mi mamá. Sí. Y ya, termina la plática, pues ya se despidieron, se fueron, se van, cierran ese cuarto, se van, y pasa el tiempo, y yo todos los días, a partir de ese domingo que ellos fueron de visita y se hace ese comentario, todos los días no faltaba esos pasos que yo escuchaba y que yo escuchaba. Entonces, y yo le decía a mi papá, pero ya mi papá se quedaba así como que, pues, ¿qué, verdad? Entonces, ¿dónde está para finalizar esa primera historia? Que yo le sigo diciendo a mi papá, y la única vez que yo ya en mi desesperación de que yo escuchaba, a pesar de todo mi miedo, todo eso, yo recuerdo que el día que el último día que yo vi y escuché eso empiezo yo a escuchar esos tacones en el corredor, y yo dentro de tu miedo, de tu desesperación de que todos los días y que yo ya no hallaba ni qué de lo que yo sentía, aunque le decía a mi papá, pues sí me escuchaba, pero nunca pasó de ahí. Entonces yo lo que hago, que ya en mi desesperación de que yo me sentía desesperada de estar ahí, de oír eso y no sabía ni qué, yo me acuerdo que yo hago por voltear lo mismo que hice la primera vez pensando que era mi papá. Yo nada más me asomo, de perfil de mi rostro veo, y no, hombre, susto para que te quiero. Resulta que yo me asomo, y cuando empiezo a escuchar los pasos que venían del corredor, que luego se paseaban por el frente del corredor, yo me asomo, y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que veo venir a una señora con vestimenta de viejita, con bordón, caminando como que venía de la calle hacia adentro, por todo el pasillo, y la tengo bien presente, vestida de negro, con ropa de señora adulta, con aquellos zapatos negros que tenían así como de tipo flamenco, de taconcitos, que al levantar tú les veías el taconcito, porque la vi venir de frente, caminando por el corredor, con un bordón. Y te vio, fue así me asomo, dije, ay, cuando la vi. ¿Pero te vio que la viste? Mira, yo no sé, porque yo no me recuerdo que empecé a escuchar los pasos, y dije, pues, ¿qué? Pues, o sea, yo de todo lo que senté, yo estaba enfadada, desesperada de que le decía a mi papá, pero nadie hacía nada. Entonces los empiezo a escuchar, me camino eran unas puertas que eran simétricas de frente, con un pasillito en medio, en forma de arco, me agarro, la del comedor tenía vitral, pero esa cocina no tenía vitral, nada más que agarrabas a la hora de que me perfilo del ladito y la veo caminar, ¿cómo crees? Entonces fue de la manera que llega mi papá, y yo ese día sí le dije, ¿sabe qué, papá? Llegó, y cómo se portaron, todo bien, y ella no se les extraña encontrarnos en la cocina. Entonces llega y no, todo bien, y le digo, ¿sabe qué? Hace rato, antes de que usted llegara, ya había oscurecido, empiezo a ir esos pasos, y yo le dije, ¿sabe qué? Como yo tenía miedo, pero yo quería saber, dije, yo me asomé y yo vi esto. ¿Cómo crees la cara de mi papá? Nomás se me quedó viendo, y no, pues no atinó a decirme nada, y ya me decía, hija, me dice, pero ¿cómo fuiste capaz de ver eso? Pues yo también, ¿qué le explicaba? Entonces ahí quedó, mi papá no me dijo nada, yo no le dije nada, que venga, se vamos al pan a la leche, pero yo sí le vi esa vez el semblante a mi papá de preocupado. Nos fuimos, regresamos, no, mira, ese día no, pues que de cenar, no quiero, no, hombre, en la noche yo tenía un dolor de cabeza, un calenturón, y yo me acuerdo que me desperté y fui con mi papá, porque yo dormía en una recámara con mi hermana, la del medio,
en una cama matrimonial. Mi hermano dormía en otra recámara, en una cama individual para él, y mi papá dormía en una cama matrimonial, en otra recámara con mi hermanita que era la bebé con él. Entonces yo me acuerdo que me empieza a doler mucho la cabeza, me siento mal, me levanto, voy a la recámara de mi papá y le hablo, digo, papá, ¿qué pasó, hija? Le dije, me duele mucho la cabeza. Pues, ¿cómo crees? Una niña que no sabe ni qué, pero un papá que sí se me queda bien, me dice, ¿qué te duele? Le dije, me duele mucho la cabeza. Ya me toca la cara y, ay, hija, tienes mucha calentura, me dice, vámonos al hospital. Y ahí va conmigo, yo me quedo pensando, fíjate, ¿dónde estaría la situación? Que él me dice, vámonos al hospital, dejó su bebé sola, dormida, dejó a los otros dos solos, agarra conmigo, ya iba corriendo por ahí, pues allá fue a acabar conmigo, y no, llega el doctor, y no, ¿qué le pasó? Y me duele la cabeza, y montón de temperatura, y comió algo que le hiciera daño, no, que no quiso cenar, todo eso. Pues yo no me acuerdo que un piquetito me inyectaron, y ahí me dejaron. Cuando yo desperté, ya era de día, no sé cuántos días estuve ahí, y yo estaba ahí a cuidar de una enfermera. Pues imagínate, mi papá me lleva, no sé qué pasaría, él tuvo que regresar a la casa con mis hermanitos y a mí me dejaron ahí. Entonces cuando yo salgo ya del hospital, pues no sé, mi papá, imagínate, la hija en el hospital, sus niños, ¿verdad? Total de cuentas que yo ya cuando va por mí mi papá al hospital, me lleva a la casa, me estabilizan, yo ya me siento normal, digámoslo así, ¿no? A los días de que a mí me dan de alta, y mi papá iba todas las tardes conmigo al hospital hasta que ya salí con él, a los 2 días que yo salgo del hospital, llega que era domingo, vuelven a ir los muchachos esos, y fue cuando llegaron, y yo estaba en la casa, llegan los muchachos, tocan, mi papá abre, buenas tardes, saludamos, y ya ya le dice el muchacho a mi papá, así directamente llegaron, abrieron ese cuarto, sí. Y entonces ya le dijeron a mi papá, Pedrito, dice, pues muchas gracias, perdóneme esto y lo otro, pero pues ahora sí, con lo pasado, nomás me acuerdo que le dijo así, con lo pasado, dice, lo de mi mamá, dice, sale de esta casa porque sale. Ajá. Y llegan un par de hombres, abren la puerta y abren la puerta de la calle, una camioneta de mudanza, y empiezan a sacar todo lo del cuarto de la señora, todo. Entonces cuando ya suben todo lo de la mudanza, lo de ese cuarto, yo te voy a decir que yo desde la primera vez que mi hermano abrió ese cuarto, que le vi ese frasco de glosina, lo que te digo, que no pude ni acercarme bien a la puerta, por eso nunca vi nada. Uh-huh. Cuando los señores llegan, saludamos y abren la puerta y empiezan a sacar, yo me fui corriendo de ahí, me metí al cuarto que era el mío de mi hermana, y yo me metí ahí y no salí hasta que yo ya dejé de oír ruidos, porque no aguanté. O sea que definitivamente no viste nada del contenido de ese cuarto. No, jamás vi lo que sacaron, pero lo que sí fue de que cuando ya los muchachos se van a retirar, mi papá va y me habla y me dice, hija, le digo, dígame, dice, venga a despedirse, le dice, porque Alfredo ya se va, uh-huh, con su esposa ya se va, y yo, no, pues sí, ahí voy, dije, bueno, ya acabaron. Yo salgo de la recámara donde yo dormía con mi hermana, que era de los cuartos que estaban centrales, donde estaba la fuente, cruzo todo el patio de la fuente, llego, me despido exactamente en medio de los 2 cuartos de ese pasillo y de ese corredor que había de frente, sí. Y pues ya nos vamos, chaparrita, me dice, y te portas bien, te cuidas, sí, muchas gracias. Y ya me dice, lo tengo bien presente porque me dice, no te preocupes, chaparrita, dice, ya mi mamá ya no te va a molestar, dice, porque ya me voy a llevar sus cosas, ya no vamos a dejar nada de ella aquí. ¿Tu papá les diría? Yo pienso que él les platicó lo que yo vi, lo que pasó, porque te digo, acabo en el hospital, mi papá todas las tardes va conmigo, me deja, el día que va me regresa, y al decir, estamos en la casa, a los 2 días es domingo, que es cuando él descansa, sí. Y él amanece con nosotros, yo ya amanezco ahí, y en la mañana llegan los muchachos para sacar todo lo de la recámara de ese día. Claro. Y cuando el muchacho me dice eso, yo nomás me quedé, entonces, pues hasta ahí queda, se van los muchachos, ya nos quedamos a solas con mi papá, y yo le digo, oiga papá, le digo, ¿le puedo preguntar algo? Me dice, dígame hija. Le dije, lo que sacaron de ese cuarto, le dije, ¿por qué el señor me dijo eso? Me dice, mira hija, me dice, es que ¿sabes qué? Es ahí donde se concluye, y yo ya después entendí, porque me dice, es que mira hija, ¿sabe qué? Dice, todo lo que había en ese cuarto
era de la mamá de Alfredo. Dice, pero ya se lo llevaron. Dice, ¿sabes por qué? Dice, ¿sabes por qué, hija, te ha de haber pasado lo que pasaste? Y yo, ¿por qué? Dice, porque lo que Alfredo me dice es que esta casa era de su mamá. Ese cuarto, ahí estaban todas las cosas de la señora. Dice, las golosinas que tu hermano cogió, ella las sacaba a vender en la banqueta a los niños. Dice, porque como ella ya vivía sola aquí, le gustaba mucho convivir con los niños, y la manera de que los niños se acercaran a ella pues era vendiendo golosinas. Entonces, de ahí del frasco de los dulces. Y me dice, eso que a usted le pasó, hija, y que usted vio, dice, ya no va a volver a pasar. Dice, porque ya se llevaron las cosas de la señora, y a lo mejor, hija, pasó lo que pasó porque como la señora, la casa esta era de la señora y ella ya estaba solita y vendía sus golosinas para convivir con los niños, es que la señora murió aquí y murió sola y murió en ese cuarto. ¿Y cómo fue que murió? ¿Te enteraste tú? No, yo no, ya cuando me dijo eso mi papá, yo me quedé así de ¡ah! Y yo dije, cuando ya yo le digo a mi papá, le digo, oiga papá, le dije, ¿cómo era la señora? Dije, pues si yo sé lo que vi, dije, a lo mejor yo nunca le pregunté a mi papá y esa situación se cerró ahí, porque dije, si yo le he de haber comentado y lo que me pasa, yo supongo que a los muchachos al haber tenido esa decisión fue porque si yo le comento a mi papá y él les comenta lo que pasa, fueron por las cosas de la señora. Y yo lo que siempre me quedé con la incógnita era si la persona que yo vi era tal cual la señora, porque yo le dije a mi papá lo que yo vi, como la vi. Claro, claro. El tipo de blusa, el bordón, su vestimenta, y yo no sé si él le diría a los muchachos, porque al final esa fue la explicación que mi papá me da, y yo digo que como era mi papá y como eran los papás de antes di que me dijo mucho. Yo no me quiero quedar con la duda, es decir, que los dulces, bueno, ¿los dulces los agarró el niño de alguna parte o la señora se los dio? ¿Nunca le preguntaste? Yo no, eso sí lo hice, porque yo le dije a mi hermano, cuando mi papá me dice eso, yo me quedé así, dije, pero ¿tú crees que un niño de la edad de mi hermano, si sabes que vives solo, estás todo el tiempo solo, y de repente una señora te va a decir, pues de menos va a decir, ¿de dónde salió esta señora? No, sí, claro. Él abrió, porque sí le pregunté, ya cuando mi papá me dijo eso a los días, y mira, gracias a Dios, santo remedio, que a partir de que hicieron eso, jamás volví a oír esos pasos, pero esa presión que yo sentía todo en el pecho todo el tiempo la tuve mientras viví en esa casa. Ya. Eso nunca se me quitó. Y yo nunca tuve el valor de arrimarme, ¿qué te gustan? Unos 3-4 meses de esa puerta, porque yo nunca me pude arrimar a la puerta de ese cuarto, jamás lo pude hacer. Bueno, mira Armando, en esta ocasión te concluyo esa historia, y ya más adelante en otra conversación te contaré otros sucesos que me pasaron. Pero fíjate, lo importante de ese inicio es que a partir de esa experiencia a mí se me despertó, ahora sí que como mi instinto para todo lo que toda mi vida me pasó, de cosas así. Bien, amiga, no me vayas a colgar, déjame despido de la sección. Amigos, los espero en el siguiente relato con nuestra amiga de aquí de Guadalajara. Cuídense mucho, nos vemos en otro relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.